Quisiera por favor que en esta mañana fueran conmigo una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo 5, para continuar con nuestros estudios sobre el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, pero antes de leer el versículo 7, vamos a pedir a Dios una vez más la bendición en esta mañana. Oremos, hermanos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre nuestro, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, Dios de toda gracia, a ti, oh Señor, acudimos una vez más en esta mañana a pedirte tu bendición. Oh Señor y Dios nuestro, ¿qué podríamos hacer separados de ti? ¿Qué podríamos hacer en nuestras propias fuerzas? Te suplicamos, oh Padre, que tú uses la predicación de tu palabra en esta mañana, que tú nos des conciencia de que es tu palabra, y más aún, oh Señor, que tú nos des conciencia de tu presencia en medio nuestro en este día. Tu palabra nos dice que nuestro Señor Jesucristo es aquel que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Te pedimos, oh Señor, que cada una de las personas que está aquí en este lugar, en este momento, pueda estar consciente de la promesa que tú has hecho, que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Sobre todo, Padre, te pedimos por aquellos hermanos, hermanas, amigos que están en este momento sentados fuera de nuestro edificio porque no caben aquí por razones de espacio. Oh Señor, obra en cada uno de ellos, recordándoles que nuestro Señor Jesucristo camina en medio de los 7 candeleros de oro, que nuestro Señor Jesucristo se mueve en medio nuestro, para que ellos también puedan guardar toda reverencia durante el tiempo que escuchen tu palabra. Padre, permite que podamos salir de aquí en esta mañana con la conciencia de que tú nos has visitado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 7, dice así nuestro Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un autor cristiano contemporáneo escribió lo siguiente: el diablo nunca es más peligroso que cuando cita las Escrituras en su esfuerzo por confundir y corromper las almas de los hombres. Esa fue la táctica que Satanás usó en su ataque contra el Hijo de Dios en el desierto. En 3 ocasiones nos dice la palabra que el diablo citó la Escritura con el propósito de tergiversar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios que Satanás se viste en ocasiones como ángel de luz y que sus ministros hacen lo mismo. Él posee la capacidad de inducir a los pecadores a creer en una mentira diabólica, revistiéndola al mismo tiempo de un ropaje bíblico. Y cuando él hace eso, cuando hace uso de esas tácticas, dice nuestro autor, entonces él es más peligroso que nunca. Sigue diciendo este autor: el diablo debe ser siempre cuidadosamente vigilado, pero sobre todo cuando cita la Biblia. Recuerden esto la próxima vez que escuchen a un apóstata citando las Escrituras. Los ecuménicos, los racionalistas, los modernistas, los romanistas y los sectarios no citan las Escrituras para dar luz, sino para confundir a los hombres. Ellos son emisarios del diablo, disfrazados como ángeles de luz. El diablo nunca es más peligroso que cuando cita las Escrituras. Y aquí termina la cita de nuestro autor. Alguien se preguntará: pero pastor, ¿a qué viene esta advertencia en la mañana de hoy? ¿Qué tiene todo esto que ver con las bienaventuranzas y más específicamente con esta que comenzamos a estudiar la semana pasada? Tiene mucho que ver. Estas palabras que vamos a estudiar hoy han sido muy tergiversadas a lo largo de la historia de la iglesia. Ha sido uno de esos textos que Satanás ha usado en incontables ocasiones para crear una fuerza de choque contra las verdades esenciales del Evangelio de Cristo. Aclaro, no estoy diciendo que este texto enseñe ninguna cosa falsa o herética. Líbrenos Dios de insinuar siquiera que de la boca de Cristo hubiese podido salir algo que fuese falso o erróneo. Lo que estamos diciendo es
que este texto ha sido muy mal usado con el propósito de hacerle decir lo que no dice. Es uno de esos textos favoritos de aquellos que insisten en una salvación por obras, desligados por completos de la gracia de Dios y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para estas personas, la enseñanza de nuestro texto es la siguiente: si eres misericordioso con tu prójimo, si eres misericordioso con los demás, Dios será misericordioso contigo. La salvación depende entonces no de la obra de Cristo en la cruz, no de la gracia divina, sino más bien de la obra de misericordia que cada uno pueda hacer con el prójimo. De acuerdo con esta enseñanza, la base de la misericordia divina es nuestra propia misericordia. En otras palabras, es el hombre que toma la iniciativa, es el hombre que decide, es el hombre quien obra. Y luego que el hombre ha hecho todo esto, entonces Dios acude en su ayuda, Dios lo secunda. Ahora bien, ¿es eso realmente lo que enseña la palabra de Dios? ¿Es eso realmente lo que enseña nuestro texto? Basta con citar Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 para probar la falsedad de este razonamiento. Dice el apóstol Pablo: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. Y Pablo insiste, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si no estamos convencidos con ese texto, podríamos citar también Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿De qué ley está hablando Pablo aquí? En el contexto de Romanos, primariamente de los 10 mandamientos. ¿Y qué nos dicen los 10 mandamientos? Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, santifica el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, etc. Todos esos mandamientos tienen un pronombre tácito y sobreentendido. ¿Cuál es ese pronombre sobreentendido? El pronombre tú. Tú no debes tener dioses ajenos delante de mí. Tú no debes tomar el nombre de Dios en vano. Tú debes santificar el día de reposo. Tú debes honrar padre y madre. Tú no debes robar. Tú no debes adulterar, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, si el apóstol Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley, y esas obras de la ley hablan de lo que tú haces, lo que Pablo está diciendo es: tú eres justificado no por nada que tú hagas, sino por algo que otro hizo por ti, nuestro Señor Jesucristo. Nuestras obras no intervienen en el asunto. Son los pobres en espíritu los que entran en el reino de los cielos, los que saben que espiritualmente no tienen nada que ofrecer. Los que serán saciados, dice el Señor, son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, los que saben que no tienen mérito propio que presentar. Tan pronto es por obra, ya no es por gracia. Si Dios está obligado con el pecador por alguna cosa que éste haya hecho, por alguna obra de misericordia, ya la salvación deja de ser gratuita y se convierte en una paga. Y si la salvación fuese un pago, ¿qué sentido tienen entonces, hermanos, las invitaciones que aparecen en las Escrituras, como Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, donde el Señor dice: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente? Allí no dice: el que quiera debe ganárselo primero, haciendo obras de misericordia. Allí dice: venga y tome de la fuente gratis. Y si es gratis, no puede tener condiciones de ningún tipo. ¿Qué significan entonces las palabras de Cristo en Mateo 5:7? Como vimos el domingo pasado, las bienaventuranzas presentan una progresión que no debemos pasar por alto. Cada una de ellas está atada a la anterior como los eslabones de una cadena. Y el primer eslabón es la pobreza en espíritu. Cristo nos dice que los ciudadanos de su reino son aquellos hombres y mujeres que, habiendo entendido su propia miseria espiritual, se acogieron por fe a la misericordia de Dios en Cristo.
Estos individuos reconocen la bondad que Dios tuvo para con ellos, reconocen la amplitud del perdón divino, y porque los reconocen, son misericordiosos con los demás. Así que la misericordia se origina en Dios, no en el hombre. Aquellos que han recibido el perdón de Dios son misericordiosos. Esto no es algo inherente en el hombre. El hombre natural es descrito en la palabra de Dios de otra manera. En Romanos capítulo 1, versículo 31, se nos dice que el hombre natural es inmisericorde. En el Salmo 118, versículo 12, se nos dice que los hombres son como abejas, siempre listos para clavar su ponzoña cuando sea necesario. En el Salmo 140, versículo 3, se nos compara con serpientes mortíferas que guardan el veneno debajo de la lengua. Eso es lo que somos por naturaleza, hasta que la gracia de Dios opera en nuestras vidas, enterneciendo nuestros corazones. Entonces, y solo entonces, el pecador puede actuar con misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Bueno, la semana pasada vimos lo que no es. Primero dijimos que no se trata simplemente de un sentimiento de pena por el que sufre. Tampoco es una actitud indiferente hacia el pecado de los demás. La misericordia es acción movida por la compasión. El hombre misericordioso posee un deseo genuino de aliviar el sufrimiento del que sufre de algún modo. Este hombre no se limita a sentir pena, sino que se involucra. Y como decíamos la semana pasada, no con aquellos que él cree que merecen tal misericordia, con cualquiera que sufre. El mandato de nuestro Señor Jesucristo es claro y contundente. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Alguien me decía recientemente que si fuera por nosotros, solo llovería en una esquinita del planeta y el sol alumbraría a unos pocos. Pero Dios en su misericordia, sigue diciendo el Señor, hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Si somos hijos de Dios, no tenemos otra alternativa que ser misericordiosos con todo aquel que necesite de nuestra misericordia, aún se trate de nuestro enemigo. En la mañana de hoy nosotros queremos continuar enfocando otro aspecto de este mismo tema. Ya hemos visto qué es la misericordia y vimos también cuál es la fuente de donde emana esta disposición. En la mañana de hoy veremos los frutos que evidencian un corazón misericordioso. Los frutos que evidencian un corazón misericordioso. Ya hemos visto que la misericordia es acción movida por la compasión. La pregunta que hacemos ahora es, ¿cuáles son las acciones que fluyen de un corazón misericordioso? ¿Cuáles son los frutos que evidencian esa gracia del Espíritu? En la mañana de hoy veremos básicamente 4. En primer lugar, el primer fruto o evidencia de un corazón misericordioso es una ternura de corazón hacia el afligido. Una ternura de corazón para con el afligido. Los hombres y mujeres misericordiosos poseen tal ternura en su corazón que se involucran aliviando la carga de los afligidos. Por ejemplo, en Job capítulo 6, versículo 14, dice así la palabra de Dios, y aclaro que estoy leyendo de la versión de las Américas. Para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Para el abatido debe haber compasión, dice Job. El hombre misericordioso tiende una mano de ayuda a aquellos que están a punto de desfallecer bajo la prueba. Recuerden que Job había perdido todos sus hijos en un solo día. Había perdido todos sus bienes y por último perdió la salud. Se trataba de una prueba inusual por la que estaba pasando este hombre, pero sus amigos no supieron manejar esta situación dolorosa. No tuvieron misericordia de él, y Job está pidiendo misericordia. Job basa todo su argumento en una especie de ley natural. Él dice, es un deber del amigo mostrar compasión al abatido, eso es un deber.
El abatido debe tener compasión. En Proverbios capítulo 17, versículo 17, dice que el amigo ama en todo tiempo. No cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están mal. El amigo ama en todo tiempo, y sigue diciendo, es como un hermano en tiempo de angustia. Y este era un tiempo de angustia para Job, pero sus amigos agravaron su dolor por su incomprensión y por la dureza que manifestaron hacia él. Juan nos dice en su primera carta que un corazón cerrado hacia el dolor es una muestra de que el amor de Dios no mora en ese corazón. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Y Santiago dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. He aquí las dos características por excelencia de un hijo de Dios. ¿Cuál es la religión pura? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Misericordia por un lado, santidad por el otro. Y es interesante ver que ese texto de Santiago sigue en cierto modo la misma secuencia de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Visitar a los huérfanos y a las viudas, guardarse sin mancha del mundo. Misericordia, santidad. Santiago dice que estos dos ingredientes son necesarios para mantener una vida religiosa pura y sin mancha. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Que la falta de santidad y la falta de compasión son manchas. Son manchas en la iglesia de Cristo. Hacen que la religión y la piedad adquieran un aspecto desagradable a los ojos de los demás. Pocas personas pueden hacer más daño a la fe verdadera que aquellos que profesan ser cristianos y al mismo tiempo están coqueteando con el mundo y son insensibles al dolor humano. Esas personas causan más daño a la iglesia del Señor que los ateos, causan más daño a la iglesia de Dios que cualquier otra persona. Santiago dice, son manchas en la iglesia. Manchas. Como dice el puritano Thomas Manton, la religión no es adornada con ceremonias, sino con pureza y santidad. No son ceremonias y ritos los que van a adornar nuestra profesión de fe, sino la pureza y la caridad. Muchas iglesias han implantado una serie de atractivos en sus cultos para atraer a las personas. Tienen grupos corales impresionantes, dan películas, aún hasta eso se atreven a hacer un domingo en la noche o en la mañana, dar una película en la iglesia, o aún hasta tener un grupo de poesía coreada. Pero esas cosas no constituyen el verdadero adorno de la fe. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis películas, si tuviereis un buen coro, hermanos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor. Solo el amor y la santidad pueden recomendarnos a los ojos de un mundo perdido. De lo contrario, pensarán, y con mucha razón, que somos unos hipócritas. Son manchas, manchas en la iglesia. Pensarán que somos unos hipócritas. ¿Qué dice el profeta Miqueas en Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué es lo que pide Jehová de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Hacer justicia y amar misericordia. No se trata de una cosa en vez de otra, sino de ambas. Una vida justa, una vida misericordiosa. He ahí los dos ingredientes básicos indispensables de la fe verdadera. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre no debe separarlo. ¿Y qué nos dice Santiago acerca de ese hombre que posee tal disposición, tal tendencia hacia la compasión y la misericordia, que la manifestará visitando a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones?
¿Y por qué menciona específicamente esos dos grupos? Santiago nos está diciendo en una forma más amplia, involucrándose con aquellos que no pueden devolverte el favor, involucrándote con aquellos de los que nadie se ocupa, donde hay sufrimiento que aliviar, no importa dónde sea, el hombre y la mujer misericordiosos se involucrarán en la medida de sus posibilidades. En la medida de sus posibilidades. Puede ser que lo único que pueda hacer es orar, pero orará y fervientemente. Tal vez usará algunas de las cosas que la tecnología moderna nos permite, como hacer una llamada telefónica o enviarle una notica de aliento. Pero el hombre misericordioso se involucrará aliviando el dolor del que sufre. Y hermanos míos, sopórtenme una vez más que insista en esto. Pero en esta enseñanza vemos una de las razones que nos mueven a ser reiterativos en nuestras exhortaciones concernientes al culto de oración de la iglesia. Una persona que ni siquiera se preocupa por asistir a la reunión de la iglesia, donde estas informaciones son traspasadas, manifiesta una peligrosa despreocupación por el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué decimos una peligrosa despreocupación? Porque podría estar evidenciando ausencia de la obra de la gracia de Dios en su vida. En otras palabras más simples, que usted es un inconverso. Podría estar evidenciando esto. ¿Qué dice el profeta Miqueas? Lo que Dios pide de ti, oh hombre, es hacer justicia y amar misericordia. Y cuando la gracia de Dios obra en un pecador para salvación, su corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne, de modo que ahora hay en ese corazón una nueva tendencia que no tenía antes hacia la justicia y hacia la compasión. El que no tiene interés en conocer los sufrimientos y aflicciones del pueblo de Dios, mucho menos estará interesado en aliviarlo. Y una persona que no está interesado en conocer ni en aliviar los sufrimientos del pueblo de Dios no tiene compasión. Y una persona que no tiene compasión no es creyente. No es creyente. ¿Cómo se evidenciará la misericordia? En primer lugar, a través de una ternura de corazón para con el afligido. Sabemos que hay situaciones providenciales que impiden que un cristiano asista al culto de oración de los miércoles en la noche. Pero hermano, tú tienes que estar seguro de que tienes una buena excusa que presentar delante de Dios, que Dios la va a aceptar para tú no venir con el pueblo de Dios a encontrarte con Él en oración. Debes tener una buena excusa, una excusa que Dios pueda aceptar en su presencia. En segundo lugar, la misericordia se manifiesta a través de una condescendencia con aquel que padece necesidades materiales. Una condescendencia con aquel que padece necesidades materiales. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Versículo 21 y versículo 31. Dice Salomón: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, no al pobre, sino a su hacedor, es decir, honra a Dios. Estos textos no hablan simplemente de suplir para las necesidades materiales del pobre. La idea que el Espíritu Santo plasmó en estos versículos llega más lejos, es mucho más profunda. Aquí se está hablando de condescendencia, de honra. El pecado contra el cual se nos advierte en este pasaje comienza con una actitud de menosprecio. El que menosprecia a su prójimo por el hecho de ser pobre está pecando contra Dios, porque Dios ha plasmado su imagen tanto en el pobre como en el rico. Esa es la idea implícita en el versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor,
no solo afrenta al pobre, sino también al que hizo al pobre. En Proverbios capítulo 22, versículo 2, se nos dice que el rico y el pobre se encuentran porque a ambos los hizo Jehová. La dignidad de un hombre no depende de su cuenta bancaria, no depende de la grandeza de su casa, sino más bien del hecho de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cualquier afrenta al hombre, sea pobre o sea rico, Dios lo toma a título personal. Dios lo toma a título personal, como dice Job en Job 31:15, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él, es decir, al pobre? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Pero ese menosprecio no se limita únicamente a la actitud que tenemos hacia el pobre. Salomón contrasta aquí la actitud de aquel que menosprecia al prójimo con la de aquel que tiene misericordia del pobre. Versículo 21. Peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Y cuál es lo contrario? Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tener misericordia del pobre es menospreciarlo. El contraste aquí es entre el que menosprecia al pobre y el que tiene misericordia de él. Por lo tanto, no tener misericordia de él es menospreciarlo. ¿En qué sentido? En el sentido de que es tener en poco su dolor y su aflicción, como si el dolor y la aflicción del pobre tuviera menos importancia que el dolor y la aflicción del rico. Esa es la idea. El que menosprecia al pobre en su aflicción está menospreciando su propia aflicción, como si la de él no importara mucho porque es pobre. Salomón nos dice que eso es una afrenta contra aquel que hizo al pobre, una deshonra, una deshonra. Noten una vez más el contraste del versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre honra a Dios. El que menosprecia al pobre por el hecho de ser pobre y en su menosprecio pasa por alto sus necesidades, ¿saben lo que está implicando con ello? Que la imagen que Dios plasmó en tales personas es de inferior calidad a la que Él puso en el rico. Resulta que ahora Dios ha puesto su imagen en todo el mundo, pero en los ricos puso su imagen, una imagen de mayor calidad. El que afrenta al pobre por ser pobre está deshonrando a Dios. ¿Por qué el ser humano posee una dignidad especial que no poseen los animales? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y ellos no. La razón por la que debemos cuidar de la vida de los otros y socorrerles en sus necesidades es esa. Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios instituyó la pena capital. Y es interesante notar que ese texto está escrito posterior a la caída. Lo que quiere decir que aún la caída no eliminó la imagen de Dios en el hombre. La distorsionó, pero no la eliminó. Dios dice, el que derrama sangre de hombre debe ser muerto, porque no es lo mismo matar un ave que vuela por los cielos que matar a un ser humano, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. He ahí la razón. El hombre misericordioso se involucra en aliviar las necesidades materiales del pobre y de cualquiera que sufre, hasta donde tal cosa le sea posible. Y por eso, dice nuestro texto, él es bienaventurado. Y los demás no lo son, no son bienaventurados. La gracia de Dios no ha actuado en ellos y por eso son tan insensibles a las necesidades de los demás. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá tal fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ¡ay, en paz! Calentaos y saciaos que yo voy a orar por ti, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha eso? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí no se está enseñando una salvación por obras, pero sí se está enseñando que la fe que salva se evidencia por las obras, y específicamente por obras de misericordia. Esa es la misma enseñanza de Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15 al 17. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, las enseñanzas implícitas en este texto son muy fuertes. Muchos pensarán aquí que no tienen sentimientos homicidas, pero ¿saben lo que dice Juan? Que el permanecer indiferente ante las necesidades físicas de los demás que nosotros podemos aliviar, esa indiferencia conlleva un sentimiento muy cercano al sentimiento homicida. Y Juan se pregunta en nuestro texto, ¿cómo puede decir tal persona que el amor de Dios mora en él? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, Primera de Juan 3:14, y no con un amor de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. La palabra de Dios enseña incluso que el hombre misericordioso aún tiene compasión por los animales, por los animales. Salomón dice en Proverbios capítulo 12, versículo 10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. O como dice la versión de las Américas, las entrañas de los impíos son crueles, son crueles. Los judíos situaban el sentimiento de compasión en las entrañas, pero en el caso de los impíos, aún sus entrañas son crueles. Aún sus entrañas, y en su crueldad no tienen compasión de los animales. De paso, hermanos, enseñemos a nuestros hijos desde pequeños a tener compasión de los animales. Y si usted se entera que su hijo estuvo por allí tirándole piedra a los perros y a los gatos, llámele la atención, porque eso es falta de misericordia, eso es dureza de corazón. Hoy son perros, mañana será otra cosa. Mañana será otra cosa. Cuiden a sus hijos de la inmisericordia. Cuiden a sus hijos de la falta de compasión. La Biblia dice, el justo cuida de la vida de su bestia. ¿Y cuánto más no cuidará de un ser humano que fue hecho a la imagen de Dios? La crueldad y la indiferencia tienen un punto en común. Ambas atentan contra la imagen de Dios en el hombre. Una persona cruel o indiferente engaña su corazón si piensa que la gracia de Dios ha obrado en su vida. Está engañado. La Biblia dice que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Alguien puede preguntar, pastor, pero ¿quiénes han de ser el objeto de nuestra misericordia? Porque hay personas a quienes se les hace un daño haciéndoles bien. Bueno, la semana próxima nosotros veremos algunos principios, si el Señor lo permite, que deben ser tomados en cuenta a la hora de hacer misericordia, a la hora de hacer misericordia. Pero por ahora me limitaré a citar las palabras de Pablo en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La enseñanza de ese texto es clara. Siempre que tengamos oportunidad, siempre que esté a nuestro alcance y haya alguien que realmente necesite de nosotros, debemos hacerle bien. Sobre todo si esa persona pertenece a la familia de la fe, es decir, si es cristiano. En tercer lugar,
En tercer lugar, la misericordia se evidencia a través de una disposición a perdonar a aquellos que nos ofenden. La misericordia se evidencia a través de una disposición a perdonar a aquellos que nos ofenden. Ya hemos hablado de esto antes. En la parábola de los dos deudores en Mateo 18, el Señor conecta la misericordia con el perdón. Aquel siervo que no quiso perdonar la deuda de su consiervo fue duramente reprendido por el rey. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Por qué el rey perdonó la deuda? Por misericordia. ¿Por qué debía este hombre perdonar la deuda de su consiervo? Por misericordia. Por lo tanto, la falta de perdón no es otra cosa que falta de misericordia. Cuando una persona se niega a perdonar a otro, está manifestando con ello, ¿saben qué? Un corazón perverso. Un corazón perverso. Dice Dios: siervo malvado. Ese es el calificativo que usa Cristo para referirse a este hombre tan vengativo. La gracia de Dios no había operado en este corazón. Este hombre no conocía al Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo aquel que afirma conocer al Señor debe andar como Él anduvo. Y esa no fue la manera en que nuestro Señor Jesucristo se condujo con sus enemigos. Estando clavado en la cruz, recibiendo en su cuerpo todo el odio, toda la furia de un mundo pecador, aún allí Cristo pidió perdón por aquellos que le dañaban. Y yo te pregunto, hermano, ¿es esa la forma en que reaccionas cuando tus enemigos te agreden? Porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuál es la disposición de tu corazón hacia aquellos que te hacen daño o que procuran abiertamente tu mal? Porque si tú dices ser cristiano, no tienes otra opción. No tienes otra opción. En Mateo capítulo 5, versículo 43, el Señor dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Ya leímos el texto, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, los paganos que no conocen a Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La imposibilidad de perdonar revela un corazón que no conoce su propio pecado. No conoce su propio pecado y por lo tanto no conoce la misericordia y el perdón de Dios. El hombre misericordioso sabe otorgar perdón porque él fue perdonado, aún por encima de sus sentimientos. Porque alguna gente dice que yo no puedo ser hipócrita, yo no lo siento. ¿Y quién te ha dicho a ti que este es un asunto de sentimiento? Es un asunto de obediencia. Es que tú no tienes otra opción. Dice Dios que si tú eres cristiano y sabes que todos tus pecados fueron limpiados por la sangre de Cristo, solamente por la misericordia de Dios, tú no tienes opción. No hay opción. El que no perdona a su hermano sus ofensas, no conoce a Dios. Punto. No hay que darle más vueltas al asunto. Esta persona no conoce su propio pecado. No sabe lo que Dios ha tenido que aguantarle. No sabe lo que Dios ha tenido que perdonarle. Y como no lo sabe, no puede perdonar. Tiene su corazón cerrado al perdón. ¿Y cómo le llama Cristo a esta persona? Siervo malvado. Él no le dijo, bueno, yo te entiendo, era una deuda vieja y el tipo se te escondía y no te quería... No. Siervo malvado, tienes un corazón perverso que no conoce la gracia de Dios. ¿Cómo se evidencia la misericordia? A través de una disposición a perdonar a aquellos que nos ofenden. Y por último, eso no quiere decir que estoy terminando, sino que es el último punto.
una preocupación por rescatar a los perdidos de sus pecados. Una preocupación por rescatar a los perdidos de sus pecados. Hermanos, ¿qué es la misericordia? Bueno, hemos dicho ya que la misericordia es esa ternura de corazón por medio de la cual el cristiano es movido por la terrible condición del hombre, de modo que procura removerlos de su miseria y remover la miseria de ellos. Y yo pregunto, ¿qué miseria puede haber? ¿Qué miseria mayor puede haber en el hombre que la de su propia corrupción interna? ¿Qué miseria más grande puede tener el hombre que la de su enemistad natural contra Dios? Si conocemos realmente la gracia de Dios en Cristo, debemos conocer también esa preocupación por la salvación de los perdidos. Decía Agustín de Hipona, si lloro por el cuerpo que el alma ha abandonado, es decir, en la muerte, si lloro por el cuerpo que el alma ha abandonado, ¿no debería llorar también por el alma a quien Dios ha abandonado? No lloramos delante de un cuerpo muerto, cuando estamos en una funeraria viendo un ser querido, un familiar muerto allí. No lloramos porque el alma se ha ido de ese cuerpo. Hermanos, deberíamos llorar todavía más aún cuando vemos a un alma que no tiene Dios, que no tiene a Dios, un alma a quien Dios ha abandonado. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué sientes tú por esas almas con las que tienes que tratar día tras día y que no conocen a Dios? ¿Te has detenido a pensar alguna vez lo miserable que son esas vidas? Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén al contemplar su dureza de corazón. En una ocasión vino a él una gran multitud de hombres y mujeres llenos de aflicciones físicas. Estaban enfermos muchos de ellos, mal alimentados, mal vestidos. Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 9:36 que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, no porque estuvieran desnutridas, no porque estuvieran desnudas, no porque estuvieran enfermas, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. He ahí la gran preocupación del Señor Jesucristo. Esta gente estaba enferma del alma. Necesitaban urgentemente un pastor que pudiera curar las heridas que el pecado había hecho en ellos. Y hermano, yo te pregunto otra vez, ¿qué sientes tú ante las multitudes que pasan por tus ojos día tras día? Tenemos que pedir a Dios en oración que nos ayude a ver esas almas con los ojos de Cristo. Sobre todo, cuando uno de esos impíos nos agrede o nos daña en algún sentido, debemos sentir compasión por la impiedad de ellos. No molestia, hermano, hermana, no molestia, sino compasión. La crueldad de ellos no es más que una manifestación de las prisiones de maldad en que están metidos. Hermana, cuando tu esposo inconverso te trata mal, debes sentir compasión por él. Él está atesorando ira sobre ira. Y si no se arrepiente a tiempo, tarde o temprano recibirá todo el peso de la ira divina acumulada con el paso de los años. La ira de Dios lo aplastará eternamente en el infierno. Y Dios tomará en cuenta cada cosa que ese impío te hizo. Hermana, esto es para sentir compasión. Esto es para sentir misericordia. Pero no solo debemos sentir compasión por ellos, debemos rescatarlos del infierno. Debemos involucrarnos en rescatarlos del infierno. ¿Cómo, hermano? Bueno, de varias maneras. De varias maneras. En primer lugar, manifestando delante de ellos el carácter que se refleja en las bienaventuranzas. Manifestando delante de ellos el carácter que se refleja en las bienaventuranzas. Luego de haber dicho el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu,
Bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, etc. Dice en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben cuáles son esas buenas obras? El carácter que el Señor acaba de describir. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pedro a las hermanas que tienen esposos inconversos? Dice a los que no creen a la palabra, que puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y ese principio que menciona Pedro allí se puede aplicar a cualquiera. Hermano, el jefe tuyo que es un ogro, que ya te dice, no me prediques más, ya me hablaste de eso, no quiero saber del asunto. Bueno, está bien, todavía le puedes hablar a través de tu conducta. Gánatelo sin palabra. Gánatelo sin palabra. Hay muchos inconversos que por una razón u otra se han situado fuera de nuestra predicación. Ya sea porque no quieren que se le predique o porque sé yo qué razón. Pero ¿saben qué? Ellos no podrán dejar de ver nuestra vida. Ellos verán, quiéranlo o no, el poder de Dios obrando en nosotros humildad, mansedumbre, misericordia, paciencia, un espíritu pacificador, y ellos no podrán contra un argumento tan poderoso, no podrán. Pero no debemos limitarnos únicamente a nuestro ejemplo, debemos dar testimonio verbal de nuestra fe, testimonio verbal de nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Dice en el versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y el apóstol Pedro sigue hablando de la misma cosa. En el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Saben cuál es el contexto del apóstol Pedro? Él está pensando aquí en cristianos sobre quienes habían ciertas personas inconversas en autoridad, ya sea el rey, los gobernantes o los maridos de las hermanas que son inconversos. Y el apóstol Pedro está diciendo, hermanas, hermanos, cuando vuestras autoridades os agreden, cuando usan la posición de autoridad que tienen para abusar de su autoridad, véanlo como una situación providencial. Dios te está dando la oportunidad para que tú le muestres a ese impío cómo se comporta un cristiano en medio de la agresión. El apóstol Pedro está diciendo, no te amedrentes, no te conturbes dentro de ellos, sino santifica a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Pueden ver ustedes cuál es el curso de pensamiento del apóstol? Él conecta nuestra conducta con la predicación. Debemos santificar al Señor con nuestra forma de actuar y estar siempre preparados para defender nuestra fe. Ahora, ¿saben por qué razón debemos estar siempre preparados para esto? Porque nuestra forma de actuar levantará preguntas. Lo que Pedro está diciendo es, si tú vives así, prepárate porque te van a preguntar. Eso no es natural, eso no es común. Cuando una persona es agredida, la respuesta natural es responder la agresión, es ser vengativo. Pero cuando un impío ve a un cristiano obrando adecuadamente en medio de la agresión, Pedro dice, estad siempre preparados para presentar una defensa de vuestra fe, porque vuestra forma de actuar levantará preguntas. Nosotros somos la sal de la tierra y una de las funciones
de la sal es crear sed. Nosotros debemos crear sed en aquellos que nos rodean. Ellos deben ver que somos distintos, que nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Ellos no tienen eso. Hermano, ellos no tienen la paz de Dios. Hermano, ellos no saben lo que es tener un Dios bueno y perdonador, que es grande en misericordia para con todos los que le invocan. Ellos no tienen esperanza. Cuando ellos están atribulados, ellos no pueden arrodillarse y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, porque nadie los oye. Hermanos, ellos no tienen eso. Y tú debes mostrarle que tú sí lo tienes. Tú sí lo tienes. Desde que se abren nuestros ojos por la mañana, debemos tener esta conciencia. Somos el departamento de publicidad del reino de los cielos. Somos el departamento de publicidad. Alguien me decía esta semana que pasó, hermano, yo no veo que aquí se promueve el que vayamos casa por casa predicando la palabra. Hermanos, yo no encuentro un solo texto en el Nuevo Testamento que diga que los cristianos deben hacer eso. Ah, pero en Hechos 5, sí, hermano, sí. La iglesia primitiva, cuando todavía estaba circunscrita a Jerusalén, hacía tal cosa. Busque eso después de ese periodo y no lo encontrará. No estamos en la misma situación geográfica, no estamos en la misma situación cultural. Cuando usted toca la puerta de una casa que usted no conoce, usted es recibido como una molestia. Tal vez esa señora estaba cocinando, estaba haciendo algo y usted llegó a estorbarle. Pero ¿sabe qué es lo que debemos hacer? Lo que sí debemos hacer, desde que te levantas por la mañana, estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de tu fe en cualquier sitio donde estés. Hermano, tú eres un misionero a tiempo completo. Tú eres el departamento de publicidad del reino de los cielos. Muchos no leen la Biblia nunca, pero leen nuestras vidas diariamente. Y si somos consistentes con nuestra profesión de fe, levantaremos preguntas, crearemos sed en ellos. Y el apóstol Pedro nos dice que debemos estar siempre preparados para aprovechar cualquier coyuntura que el Señor nos dé en su providencia para dar razón de nuestra fe. Dios ha prometido usar la predicación del Evangelio para traer a los pecadores a la salvación. Hermano, ustedes saben muy bien que nosotros creemos en las doctrinas de la gracia. Creemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, que esto no depende del que quiere, ni depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Creemos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que antes de la fundación del mundo nos escogió en Él para salvación. Pero creemos también que nadie se salvará si no se le predique el Evangelio. Nadie se salvará. Dios ha elegido la predicación del Evangelio para salvar a los pecadores. Plugo a Dios salvar a los perdidos por la locura de la predicación. Nadie se salvará de otro modo. Y hermanos, es una crueldad ver al impío dirigiéndose con paso decidido hacia las llamas eternas del infierno sin darle ninguna advertencia al respecto. Eso es una crueldad. En Levítico capítulo 19, versículo 17 dice el Señor, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con él para que no participes de su pecado. Oigan lo que dice Dios. Si tú no razonas con él para persuadirlo de su pecado, tú aborreces a tu hermano. Y eso se aplica en la iglesia y se aplica con los perdidos. Si tú sabes que hay un hermano en la iglesia que está andando mal y tú no lo amonestas porque no quieres perder el favor de ese hermano o porque no quieres meterte en problema, tú odias a ese hermano. Eso es lo que dice Dios. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué harás entonces? Razonarás con él para que no participes de su pecado. Si no razonas con él, lo aborreces. Y eso podemos aplicarlo también a la gente de afuera. Podemos aplicarlo a la gente de afuera. También debemos orar por ellos. Orar por ellos.
Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Debemos orar fervientemente. Si te ayuda esto, lee Lucas 16 y visualiza a cada uno de la gente por la cual tú has estado orando, como ese rico en el infierno pidiendo misericordia. Hermano, piensa en tus hijos. Piensa en tus hijos. Cuando estén siendo quemados en las llamas del infierno, como oía un predicador, ellos no dirán, Padre Abraham, manda a alguien. Ellos dirán, Dios, ¿dónde está mi papá? Pero papi no estará allí. Mami no estará allí. Piensa en tus hijos. Estarán consumiéndose en el infierno por toda la eternidad. Hermano, ora por ellos constantemente. No dejes nunca de orar por tus hijos. No olvides que solo Dios puede cambiar el corazón de piedra con el que vinieron de fábrica por un corazón de carne. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Bien, hermanos, he aquí los frutos que evidencian un corazón misericordioso. Como decíamos la semana pasada, sabemos que todos los cristianos tenemos que luchar con el egoísmo que aún reside en nuestra carne pecaminosa. Tenemos que luchar con el orgullo. En ocasiones percibimos incluso una terrible tendencia a la crueldad y al espíritu vengativo, nosotros los cristianos. Sabemos también que todos los cristianos necesitamos crecer en la gracia, que nadie ha llegado a donde debe llegar. Pero eso no elimina la enseñanza de nuestro texto. Cristo dice que los ciudadanos de su reino son misericordiosos. Dios ha implantado esa gracia en ellos. Ellos conocen la compasión. Ellos saben lo que es luchar contra el pecado que intenta arrastrarlos a la indiferencia y a la dureza de corazón. Y yo te pregunto, ¿qué puedes decir acerca de ti mismo? ¿Eres tú una persona compasiva? ¿Te involucras con el que sufre o eres de los que echan vinagre encima de la herida? Hermano, examina tu corazón. ¿Te esfuerzas por aliviar el dolor de los demás en la medida de tus posibilidades? Si tu respuesta es, bueno, hermano, en cierto modo sí, yo te pregunto, ¿qué tanto has avanzado en esa disposición? ¿Se puede decir de ti que eres hoy más misericordioso y más compasivo que lo que eras hace un año atrás? ¿Tú estás al tanto de las necesidades y aflicciones de los miembros de la iglesia? Hermano, examina tu corazón a la luz de esto y pide a Dios que te permita hacer una evaluación objetiva que te ayude a conocer con exactitud cuál es el estado actual de tu alma. No solo si eres creyente o no, que te permita aún conocer qué tan saludable es tu fe, qué tanto has crecido en piedad en estos últimos años. El cristiano es misericordioso y su crecimiento en la gracia no se mide por la cantidad de conocimiento que posee ni por las actividades en que está envuelto. Santidad y misericordia son los parámetros. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? La religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermano, ¿qué tal es la publicidad que tú le estás dando al reino de Dios? ¿Qué piensan los inconversos acerca de la fe al examinar tu vida?